Sí, señor. Amén. Sí, señor. Ok, entonces, ¿sabían esto? Sí, señor. ¿Sabían que tenemos una pésima interpretación de lo que es el Nuevo Testamento? Nosotros hablamos del Nuevo Testamento y decimos, el Nuevo Testamento empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los textos narrativos de lo que el Señor Jesús hizo en vida antes de que Él, cruzara o dejara la línea que dividía el Antiguo y el Nuevo Testamento. La línea antitestamentaria y nuevo testamentaria es la cruz. No sé si sabía eso, pero la línea antitestamentaria y nuevo testamentaria, el centro de las dos es la cruz. En la cruz se cumple la ley y empieza el nuevo pacto. Es la cruz. Y ningún teólogo serio en el mundo puede negar esta gran realidad. Entonces, pastor, ¿los 4 evangelios deberían estar en el Antiguo Testamento? No. ¿Deberían estar en el Nuevo? No. Entonces, ¿dónde deberían estar? En la mitad. En la mitad entre uno y el otro. Y note, los 4 evangelios están en la mitad. ¿Por qué? Porque después de que termina Malaquías, ¿qué sigue? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y terminando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué sigue? Hechos. O sea que están en la mitad. ¿Por qué? Porque cuentan que Jesús vino como Dios, cumple la ley y demuestra la gracia, el centro de todo. Pero realmente el Nuevo Testamento arranca en el libro de los Hechos. Por tanto, podríamos decir que Juan el Bautista fue un profeta antitestamentario. ¿Por qué? Porque él se sujetó a todos los conceptos de la ley como profeta. Como profeta se sujetó a todos los contextos de la ley, tanto que asimismo por la pasión y por el celo de la ley refutó a Herodes hasta perder la cabeza. ¿Sabía eso? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque si usted lee los capítulos del libro de Mateo, Marcos y Lucas, que son explícitos acerca del ministerio de Juan el Bautista le recalcaba a Herodes cuando lo veía pasar con su comitiva, le decía: Herodes, la ley de nuestros padres, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, la ley de nuestros padres, la ley de Dios, la ley de Moisés, te prohíbe casarte con la mujer de tu hermano. Eso es abominable, eso es una blasfemia, arrepiéntete. Por eso le quitaron la cabeza. ¿Sabía eso? César Coronado, te escucho. Maestro, tengo un comentario. Sí. Se dice que el Nuevo Testamento se completó cuando los apóstoles dieron el último libro autorizado a alguna de las iglesias. Y fue cuando Juan escribe el Apocalipsis, alrededor del año 98 después de Cristo. Exacto, muy bien, estamos de acuerdo, amado César. Ahí es donde se dice que el Nuevo Testamento concluyó o se cerró para lo que muchos llaman el canon. La palabra canon significa libros. El canon, los libros, se cerraron los libros, se selló la profecía. Todo lo que ya venga después del libro de Juan es extrabíblico. Amén. Entonces, el Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos realmente. Culmina con el libro de Apocalipsis, que de hecho culmina todo, ¿no? Usted lee el libro de Apocalipsis, él culmina todo. El libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones, también conocido como el libro del final de los tiempos y de los tiempos del fin, aunque esto es escatología. Entonces, usted ya sabe la realidad de esto. Así que basado en eso, profetas dicen en el Nuevo Testamento, maestros y personas como nuestros hermanos reformados, cesacionalistas,
bautistas, hay unos presbiterianos, incluso hay unos pentecostales también. Hay otros carismáticos que dicen ya los profetas no existen en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya lo perfecto concluyó. ¿Qué es lo perfecto? La Biblia. Y que el hombre ya tiene quien lo guíe. Impresionante. Que los profetas eran sencillamente usados para que Dios los inspirara a dirigir al pueblo, y que por eso se escribieron las historias de los profetas, para dejar una enseñanza al pueblo, para que el pueblo se guiara. Luego los profetas veían y anunciaban, y por eso quedó escrito. Y que los profetas oían, y por eso quedó escrito. Y que el último profeta fue Juan, como el cumplimiento de otra profecía que está en Malaquías. Y que Juan anunció el camino. Y que en el Nuevo Testamento no hay profetas. Y que si de pronto se mencionan, porque hago entre comillas esto porque es interesante, que si de pronto se mencionan el término profetas, no funcionan como profetas establecidos, sino como un don de profecía, que era usado en el momento. Ya voy a darle la palabra a la persona. Era usado en el momento, en aquel momento, mientras se cerraba el canon, como una evidencia y una confirmación de que Dios estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Pero que después de que el Nuevo Testamento se escribe y se sella el libro, ya no se necesitan profetas, porque todo profeta es un predicador, que por medio de la palabra se edifica, se exhorta y se consuela. Y en esto hay verdad, pero no toda la que nos han dicho algunos de nuestros hermanos, que dicen que los profetas terminaron en el libro de Juan con Juan el Bautista. Otros, ojo aquí, otros dicen el último profeta realmente fue Juan el apóstol del Señor, porque fue apóstol y profeta. Y él es el último que escribe un libro profético, que es Apocalipsis. Y después de él ya no hay profetas. Hay otros que son, pasaron de Juan el Bautista y evolucionaron a Juan el apóstol del Señor. Y dicen, después de que se cierra el canon, ya no se necesitan profetas, porque realmente ya está la guía profética más segura, que es la palabra de Dios. Y en eso se basan muchos hermanos cesacionalistas y muchos hermanos de otras denominaciones, incluso de la misma denominación pentecostal y carismática. Muchos dicen no hay profetas en este tiempo, y si se menciona la palabra profetas en el Nuevo Testamento es sencillamente como alguien que tiene el don. ¿Cuál don? Pues el don de hablar en nombre de Dios para ratificar algo que está escrito. Pero entra mi gran pero, y aquí es donde entra el punto. Ya mostré una objeción a los profetas de este tiempo. ¿Cuál es? Que el último fue Juan el Bautista o Juan el apóstol. Cualquiera de esos dos dicen ellos que fueron el último. Que ya lo que tenía que ser perfecto se escribió, que ya la guianza del hombre está escrita, que es la Biblia, que ya no se necesita nadie inspirado ni dirigido ni con visión para llevar al pueblo, porque entonces tendríamos que escribir infinidad de Biblias cotidianas, digámoslo así. Primera de Héctor, segunda de Pastora, tercera de la joven, cuarta de David, porque pues si cada día David y Héctor tienen una profecía nueva para guiar al pueblo, pues eso tendría que escribirse. Pero que ya todo lo perfecto está escrito, entonces ya no se necesitan profetas. Esa es una objeción. Pero ahora vamos a poner la apología. Vamos a poner la apología. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Ah? Ministro, buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches. ¿Quién levantó la mano? ¿Me das tu nombre, por favor? Román Alfonso. Román, Dios te bendiga, amado. Gracias, bendiciones. Sabes que oyéndolo atentamente, concuerdo con usted, todo lo que está diciendo es realmente verdadero, 100%, pero es igual, la Biblia no se contradice. La Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16 lo dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, pero estoy de acuerdo con usted al 100% de que
no creo que haya profeta en estos tiempos, pero sí hay hombres y mujeres de Dios que Dios usa para transmitir al pueblo una palabra. Bueno, Amén. Porque permíteme. lo digo para la gloria de Dios, ministro, lo digo por experiencia propia, de que el Señor muchas veces me ha dado palabras. Yo inocentemente, inconscientemente, vamos a decirlo, estoy predicando, soy evangelista para la gloria del Señor. Y a veces digo palabras, Dios pone palabras en mi boca, amén. Y muchas personas las reciben y dicen, wow, tú eres profeta. Me llama mucha gente, me dicen eso y yo le digo, no, yo soy evangelista, soy evangelista. Me llaman Amado, pastor, me dicen, bueno, infinidad de cosas, pero realmente el don de profecía sí está porque Dios usa hombres y mujeres para hablar de su pueblo. Hay veces, hay iglesias que necesitan que Dios le dé una palabra. Hay incluso ministros del Señor que estamos sirviendo, pero están desubicados, están desadaptados, desobedientes. Amado, discúlpame que te interrumpa un poco. ¿Qué pasó con él? ¿Estás ahí conectado? Ok, amado, discúlpame que te interrumpa un poco. Creo que no me comprendiste de pronto un poco el esquema de la clase, pero te lo aclaro. Estoy dando objeción y apología. Entonces estoy mostrando una postura y voy a mostrarlas todas, igual como hice con los apóstoles. Entonces espero su atención y que su opinión en el momento de darla sea equilibrada hacia lo que estamos enseñando. Entonces estoy diciendo, muchos dicen que no, que ya los profetas, como dice Juan, como dice Lucas, fueron hasta Juan, la ley y los profetas. Pero note algo. Cuando usted lee la ley y los profetas, y aquí voy a leerlo, hay que mirar las traducciones bíblicas y los originales, porque aquí se presta algo interesante. Amén. Permítame aquí. Este término, la ley y los profetas, que usted encuentra en el libro de Lucas 16:16, vamos a ponerlo por favor. Que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Note esto. Hazme un favor, colócame la traducción del lenguaje actual, que es una de las más apegadas al contexto griego con el cual fue escrito el libro de Lucas. ¿Lo tenemos? Hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y las enseñanzas de los profetas. Mire el contexto. No se estaba diciendo que el último profeta como tal en toda la historia sería Juan. Estaba diciendo que hasta la época de Juan la gente se tenía que regir a la ley de Moisés y a la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Es decir, que los profetas antiguotestamentarios sí fueron hasta Juan el Bautista, pero en el Nuevo Testamento todos se basan en ser guiados al reino de Dios y luchan por él. Entonces, probablemente este texto en el original nos está diciendo que hubo un cambio de función profética, no que cesaron los profetas. Wow. Un cambio de función profética, no que cesaron los profetas. Es decir, los profetas profetizaban basados en la ley del Señor en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no profetizan basados en la ley de Moisés, sino en el reino de los cielos. No sé si me está comprendiendo esto. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban la reprensión de Dios hacia el pueblo de Israel por violar la ley, por ir en contra de la ley. Pero los profetas del Nuevo Testamento lo que hacen es mostrarle a la gente la evidencia del reino de los cielos a través de Cristo. Dígale al que tiene a su lado: no cesó la función, evolucionó. Pastor, ¿y cómo puede usted evidenciarnos eso? Bueno,
Note algo. Vamos a ver si bíblicamente hay profetas en el Nuevo Testamento que no escribieron un solo libro nuevo testamentario, o que no estuvieron dentro de la evidencia neotestamentaria para un canon sujetado a ser como la voz de un apóstol. Ejemplo, tuvimos a Pablo con varias cartas paulinas. Tuvimos a Lucas el evangelista con el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Tuvimos a Juan Marcos como el evangelista que trajo el Evangelio de Juan. Tuvimos a Juan el apóstol del Señor con el libro de Juan, con primera, segunda y tercera de Juan. Tuvimos a Apolos o a Pablo con el libro de Hebreos. Tuvimos a Santiago con el libro de Santiago. Y así tuvimos varios escritos neotestamentarios de apóstoles, muy pocos profetas. Y muchos dicen y se basan en esto, en que Juan fue el último de los profetas, pero mi Biblia me dice todo lo contrario. Qué pena. Y no habla de un don, porque aquí está el concepto etimológico. Anótenme en el concepto etimológico de la palabra profetas en griego. ¿Listo? Ojo aquí. La palabra profetas en griego es propetas. P-R-O-P-H-E-T-A-S, profetas. Y la palabra profetas en griego es el que ve un evento futuro y lo confirma. Quien ve cosas que otros no ven o anuncia cosas por suceder. Escúcheme. Quien ve cosas que otro no puede, anuncia cosas que van a pasar y ve cosas que otros no pueden ver. Y le voy a decir algo, no necesariamente ese término profetas tenía que ver con dirigir a un pueblo directamente en el Nuevo Testamento. Tenía que ver con que la misión del profeta del Nuevo Testamento era ver, anunciar cosas que estaban por suceder basados en la confirmación de lo que ya fue escrito. ¿Cómo así? Sí, ¿con qué libro empezamos la clase de hoy? Con Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3. Regresa por favor a Primera de Corintios 14:3, y es uno de los pasajes más relevantes sobre la profecía. El capítulo 14 de Primera de Corintios nos muestra la función nueva. No se escucha. Maestro, pastor está sin audio. Está sin audio, pastor. No se escucha la clase. Aló, ya vamos, que se nos descargó creo que la pila aquí. Voy a mirar que no se me haya apagado. Déjame las Ya se pilas le acá. oye, pastor. Ok. Ya retornó el audio, sí. Ok, entonces, les comento, vuelvo y les digo, cuando usted lee las versiones y la etimología en el griego koiné, el griego habitual con el cual fue escrito el libro de Lucas, se da cuenta que la función de Juan fue sellar los profetas de la ley que profetizaron en la ley. Pero cuando usted mira la función de los profetas en el Nuevo Testamento basados en la explicación de Pablo, usted da a entender y puede darse cuenta que los
Pastor, estamos sin audio otra vez. No me estaban viendo que estaba cambiando las pilas. Pero conéctese y véame ahí porque se pueden dar cuenta que estaba cambiando las pilas que estaban descargadas. Ok, pero ya volví con Es que ustedes. está mostrando el pie. Ok, entonces, cuando usted va a 1 Corintios 14, usted puede darse cuenta que el ministerio profético no cesó, evolucionó, tomó una nueva funcionalidad dentro del cuerpo de Cristo. Ya no hablar solo de juicio y guiar al pueblo hacia Dios, sino que ahora lo guía, confirma y anima a que la iglesia se mantenga en Cristo y busque a Cristo. ¿Cómo? Sí, por favor mire, y no está hablando del don, porque el don de la profecía no es el mismo que el ministerio de la profecía. El don de la profecía no es igual que el trabajo ejecutorio de un profeta. Y eso es lo que la gente no quiere aceptar, ni los sensacionalistas, ni hermanos que están aferrados a decir que no, pero es la realidad. Y sí hay profetas. Si no hubieran profetas, no tendríamos, escúcheme aquí, anótelo, si el tema de los apóstoles era controversial en la existencia, entonces este lo duplica. En el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos, se mencionan más de 40 versículos bíblicos hablando de existencia de profetas dentro de la iglesia primitiva. Más de 40 versículos que hablan de existencia de profetas en la iglesia primitiva. Pastor, pero esos eran personas que usaban el don. La Biblia no lo registra, ni los textos originales dicen que eran personas que usaban el don. Dicen que tenían el ministerio. Y el texto griego, tanto en el Receptus como en el Koiné, lo afirma. ¿Qué hacemos ahí, amados? ¿Qué hacemos con nuestros hermanos reformados y sensacionalistas? ¿Vamos a luchar contra los escritos originales? Porque el término profetas no habla del don, no habla de don, no hay una palabra griega para decir que era don. Dice que podemos decirlo así, que era oficio. Porque el término profetas es oficio, no es don. Y no se puede ni borrar del Koiné, ni de las revisiones del Nestlé Aslan, ni de las concordancias Strong, ni de los diccionarios incluso bíblicos de Barclay. No se pueden borrar. ¿Qué hacemos ahí? Y note algo, uno de los textos con los que inicié la clase nos da a nosotros la profundización exegética de mirar la evolución de los profetas dentro de la iglesia primitiva. Ya no como profetas que guiaban directamente, sino como profetas que confirman la guianza del Espíritu. Es diferente. Los que confirman el cumplimiento de lo del Antiguo Testamento son los profetas del Nuevo. ¿Y qué hacen ellos? 1 Corintios 14:3, que fue con el que empezamos la clase. Ellos hablan a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, cuando hablamos de esto y vamos a traducciones, vamos a ir a traducciones, Hecticor, por favor aquí. Muéstrame una traducción del lenguaje actual, luego una PDT, si hay una pechita. Muéstrame el 2, porque en 1 Corintios 14:3 lo resume. Ok, mira esto. Ahí resume del 2 al 4 en 1 Corintios, dice la traducción del lenguaje actual. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque habla verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, profetizar, les ordena, la gente sí los entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo y a sentirse mejor y a estar alegres. O sea, que el trabajo del profeta del Nuevo Testamento es confirmar que la gente esté centrada en Cristo,
no se salga de Cristo, no se desvíe para la apostasía, se mantenga en el Señor y tenga una vida alegre. Nunca se eliminó el ministerio profético. Antes se confirmó como los que anuncian que debemos mantenernos en Cristo, caminar en Él y tener lo que el libro de Apocalipsis, cuando usted lo lee, significa, o cuando el libro de Apocalipsis nos dice, el testimonio del espíritu de la profecía. El testimonio del espíritu de la profecía es Cristo. Así que si alguien es profeta de oficio dentro de los 5 ministerios, su función central es acercar a la gente a Cristo. No pedir dinero a costillas de Cristo, no engañar a la gente sacándole plata e ilusionándola o diciéndole cosas que más aparentemente pueden ser adivinación que una profecía que lo haga apartar del pecado, que lo acerque a leer la palabra y que le dé una respuesta de parte de Dios. Eso es edificar, exhortar y consolar. Aló. Primera de Corintios 14:3 en la palabra de Dios para todos dice: pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerza, ánimo y consuelo. Wow. ¿Otra más? ¿Otra versión más aparte de esas dos? La palabra del lenguaje sencillo nuevamente te devuelve al 2. Entonces nos dice: en cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte a la gente los entiende más. Ustedes lo ayudan a toda la iglesia a confiar en Cristo y a sentirse mejor y a estar alegres. Confirma la traducción del lenguaje actual. Amén. ¿Hay alguna pechita ahí? ¿Tenemos la pechita? ¿O la puedo leer aquí? Ok, voy a leer la pechita aquí. Voy a leer la pechita. Ok, la Biblia de las Américas también. Pero vamos a leer la pechita. En Primera de Corintios 14:3. Permítame que la estoy buscando acá en las enciclopedias. Dice aquí, mira, la pechita: pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlos hacia Cristo, exhortarlos o animarlos a mantenerse en Cristo, y los consuela en sus aflicciones para que estén alegres. Tengo la pechita con lo que nosotros llamamos una amplificación exegética. Este es el estudio de la pechita exegéticamente hablando. Impresionante, ¿no? Y si usted sigue leyendo el capítulo, Pablo dice que él prefiere profetizar en la iglesia que hablar en lenguas. Luego, en el mismo contexto dice que si alguien profetiza, 2 o 3 juzguen la profecía, y que toda la iglesia debería profetizar más que hablar en lenguas. No prohíbe el hablar en lenguas, y dice no prohíban el hablar en lenguas, pero como me gustaría que ustedes profetizaran más que hablar en lenguas. Así que la profecía o el profeta no cesó. Igual que el apóstol en Efesios 4:11, anótelo, y 4:11 al 14 en adelante, nos dice que Dios constituyó a unos profetas y apóstoles, evangelistas, maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que lo hablamos la primera clase, no hemos llegado. Hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto y del conocimiento de Cristo, que estamos perseverando en ello, pero vamos a llegar allá cuando seamos arrebatados en un cuerpo incorruptible. Antes no, porque no hemos llegado a una perfección. Así que los 5 ministerios perduran hasta que Cristo venga y perfeccione directamente a la iglesia. Mientras tanto, los 5 ministerios están para ayudar a mantener a la iglesia en Cristo, a fin de que el trabajo de perfección no se adultere.
Aló. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aló. Pastor, dos preguntitas. ¿Sí? La primera, quiere decir que si el hablar en lenguas es hablar directamente con Dios, no hay una interpretación de lenguas, entonces no hay intérprete de lenguas. Está Primera. cerrada. La segunda, Perdóname, está cerrada ahí. no, le estoy preguntando, Ok, ya te entiendo. Ok. La otra pregunta es que si el profeta actual está basado en la confirmación de la palabra de lo que ya estaba escrito, quiere decir que podríamos identificar un falso profeta cuando emite una profecía, pero no está basado en la palabra, ¿cierto? Ok, te respondo. Bueno, primero, el hablar en lenguas es un misterio y usted debe pedir el don de la interpretación. Lo dice el mismo capítulo que estamos leyendo, 1 Corintios 14. Si usted no tiene la interpretación, procure orarlas para usted, dice Pablo, es decir, en voz bajita, o en su casa, o si llega a la iglesia en el momento de adoración para usted. Pero si usted la suelta en la iglesia, debe haber un profeta, y de hecho ahí lo anuncia, un profeta que tenga la interpretación, que el Espíritu por el don de la ciencia, de la fe, le permita profetizar basado en sus lenguas o interpretarlas. Así que el don de las lenguas es evidencialmente útil para edificación de nosotros y para la iglesia si hay un profeta que las interprete. Interesante. Y segundo, lo acabas de confirmar. Sabremos que hay un falso profeta y un verdadero profeta cuando juzgamos la profecía. Si la profecía de un profeta no te acerca a Cristo, no te anima para seguir buscando a Cristo, para congregarte, para adorar, para orar, para entregarle tu vida a Cristo, sino que más bien te lleva a una avaricia, te lleva a un orgullo, a una soberbia, a creer que tú estás, mejor dicho, más perfecto que el mismo Dios, entonces ya sabes cómo identificar que ese que te habló eso no es verdadero profeta. Porque todo profeta verdadero te edifica, te exhorta y te consuela. Te edifica significa que te deja pleno, te anima a seguir a Cristo. Te exhorta, la palabra exhortar, tengo que corregir aquí, Dios. Mira, ya tengo mechones blancos aquí, ya muchos me dicen, pastor, ya parece un señor de 70 años, y eso que tengo la mitad de los de 70. Y es lindo la edad madura, pero a veces le sacan canas a uno porque dicen, he escuchado hasta pastores y hermanos que dicen, hermano, cogí a Héctor y le pegué su exhortada. Yo lo exhorté para que aprenda y afine, que en la casa de Dios debe andar rectico. Mentiras, no lo exhortó, le pegó la vaciada. Lo regañó, lo disciplinó. Y la palabra exhortar es animar, no es vaciar, no es regañar, no es ultrajar. Porque hay unos que dicen, yo sí voy y le pego su exhortada a esa hermana, a ese hermano le pego su exhortada, y hablan burradas, ni siquiera miran los contextos originales. La palabra exhortar proviene del griego animar, incitar a alguien a seguir adelante. Puede buscarlo en un diccionario si cree que le estoy hablando mentiras. Que Dios nos guarde, porque yo soy muy limpio en lo que procuro enseñarles. Y hay gente que dice, le pegué su... No, lo que hizo fue disciplinarlo, pegarle su zarandeada, pero no lo animó. El profeta anima, el profeta te dice, bueno, papá, deja el pecado, Dios te lleva hacia adelante. Lo que acabábamos de hablar, mira, Juan quiso evitarle el infierno a Herodes. No, le quitó la cabeza a Herodes al que quería evitarle el infierno. Pero yo te digo a ti, hermano, anímate a seguir a Cristo. Y se cumple en Lucas 16. El profeta acerca a la gente al reino de Dios para que la gente persevere en ello. Impresionante, ¿no? El uso contextual de la verdadera profecía. Entonces escúcheme, esto los va a sacudir.
Bueno, yo no sé si papá está conectado ahí, si el apóstol Francisco, si otros están conectados ahí, me están escuchando hoy. Pero le voy a hacer una pregunta. Pastora, ¿estás aquí? ¿Tú tienes tu cédula ahí? ¿Me la puedes prestar? ¿Está ahí? ¿El pastor Benjamín está conectado también o no está? ¿Cuántos conectaditos tenemos? 55, wow. Ok, listo. Entonces vamos a suponer que no la tengo, pero que entre comillas Dios me reveló este número. Y hay profetas así. Yo no sé si se me van a ofender, pero les voy a decir la verdad. Yo veo. Dios me muestra un 3. Un 3. Un 0. Estoy viendo un 0. Estoy viendo un 3. Ahora veo un 1, un 4. Un 1, un 9 y un 8. Y veo las iniciales A, O, P. ¿Hay alguien aquí que tenga un nombre con el que empiece con la palabra A? ¿Sí? ¡Wow! Y luego tenga otro nombre pegadito que empiece con la palabra O. Y con el apellido P. El Señor me dice: Aliria. Aliria Osorio Patiño. El Señor te dice que eres grande en sus manos. Aleluya. Levanta tus manos, recibe. Le di la cédula, le di el apellido y le di el nombre. ¿Pero qué? ¿Qué va a recibir? Dios le dice que eres grande. Ay, no. Y la gente cae, wow. Perdóneme. ¿De qué me sirve a mí que el profeta me diga la cédula, el nombre, y que Dios me ve como grande, si no me ayuda a alejarme de lo que me aparta de Cristo, me edifica en Cristo, y yo ando para arriba y para abajo con cosas que he entregado a Dios? ¿Fui en algo edificado? ¿Fui en algo exhortado? ¿Me acercó en algo a Cristo? ¿O más bien me llenó de decir: estoy completamente bien, si Dios me ve grande en sus manos, no necesito entregar nada, como estoy bien? Cuidado con esa clase de profetas, porque no son profetas. Un profeta, si Dios le muestra algo, le dice: mira, hermana, tienes que corregirte en esto. Ama, perdona, acércate a Cristo, levántate, mira, estás pasando esta situación. Y la persona sale motivada, alegrada y confrontada hacia querer quebrarse en las manos de un Dios que necesita que ella se acerque a Él para que Él pueda obrar en ella. Aunque Dios es Dios y todo lo sabe, Dios anhela que el hombre se humille. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Se fueron los amenes. Se fueron los amenes de Mit. O muchos están reflexionando. Amén. Amén. Amén, pastor, así es, amén. Amén, amén. Julio, te escucho, Julio. Bendiciones, pastor. Todo profeta tiene el don de lengua y la interpretación de lengua. Ok, te respondo. No todo profeta tiene lenguas e interpretación de lenguas, porque los profetas hablan por inspiración divina. O Dios les da algo para que la persona vuelva a ubicarse en Dios. Es conocido como la ciencia y la revelación. No necesariamente el don de lenguas tiene que venir con el profeta. Y recuerde que ya hemos hablado de ese punto aquí. Las lenguas no te hacen más ni te hacen menos en el Señor. Es un don. Es un don. Lo que te hace más delante del Señor es que tú tengas la gracia de Cristo, ames a Cristo, te apartes del mal y lo busques, porque el Espíritu Santo te llevará a entender todo misterio, todo don y toda edificación. César, te escucho.
Bendiciones, amados. Maestro, yo con respecto a lo que estábamos tocando, de que por lo menos en Lucas 16:17 dice, la versión LBLA, dice la ley y los profetas. En la mayoría de versiones dice la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Algo me llama mucho la atención siempre que he escuchado ese dilema de que se acabaron las profecías, pero es que la Biblia está diciendo claramente la ley y los profetas, Exacto. entendiendo que a través de los profetas la ley fue anunciada. Entonces, esa revelación que fue lo que entró en el canon fue lo que se cerró. Ok. Y también el texto bíblico en Primera de Corintios, estaba citándose capítulo 13, a partir del verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Primero, la ciencia no se ha acabado. Al contrario, la ciencia sigue revelando todavía cosas en confirmación a la palabra. Otro que podría entonces hablar de la ciencia en sí, como son los dones. El don de ciencia, que es el don de revelación. ¿Cierto, maestro? Exacto, estamos de acuerdo, amado. Entonces, cuando hablamos de Pero, este... pero el verso 10, que es más específico, dice, más cuando venga lo perfecto. Dice, entonces lo que es en parte se acabará. Y algo más sigue diciendo, el verso dice que ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces le veremos cara a cara. Habla de un encuentro. O sea, para mi concepto, esto que cuando venga lo perfecto para mí es Cristo, porque sobre la tierra no hay nada perfecto, Ok, ni ha de venir nada perfecto. exacto. Entonces estamos como en la misma interpretación, hermano. Y vuelvo y te lo digo. Vamos a analizar ahora aspectos bíblicos sobre las palabras profetas en el Nuevo Testamento. Listo, y ojo porque aquí vamos a ver mucha Biblia en esta parte. Listo, entonces ya sabe que realmente en el Nuevo Testamento no se acabaron los profetas y que en este tiempo hay profetas, como hay personas usadas por el don de la profecía. Pero ¿cuál es la tarea de un profeta en este tiempo? 100% anunciar a Cristo, 100% llevar la gente a Cristo, 100% ayudar a que la gente salga del pecado y se acerque a la comunión con Cristo. Ah, pastor, pero eso lo hace el pastor, el apóstol. Sí, todos los 5 ministerios lo hacen, pero el profeta tiene algo. ¿Qué tiene el profeta del Nuevo Testamento? La ciencia. ¿Para qué? Para confrontar lo oculto del corazón de alguien y que se acerque a Cristo. Pastor, eso era en el antiguo, eso no pasa en el nuevo. ¿Seguro? ¿Seguro no pasa en el nuevo? Por favor, abra su Biblia conmigo. Aquí. Ya le voy a dar la cita en el mismo Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, verso 23, y 24. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan, gracias hija. Uy, corriste, eso es de Dios. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, refiriéndose al don de las lenguas, pero mira de lo que habla sobre los que profetizan. Verso 24. Pero si todos profetizan, acuérdese, no todos son profetas, hay unos que tienen el don, pero si alguien entra y hay un profeta en la iglesia, y él lo está diciendo, y estamos hablando de una iglesia neotestamentaria y parte de una iglesia primitiva, la iglesia de Corinto, Asia Menor. No hay una refutación, ni histórica ni bíblica.
Perdóneme, los hermanos bautistas, los hermanos reformados, los hermanos cesacionalistas, no tienen cómo contradecir esto, ni históricamente ni bíblicamente, porque pasó el hecho, pasó. Esto pasó y era una instrucción a una de las iglesias de Asia Menor en el tiempo primitivo, siglo I de la iglesia. Eso es patrística también. Primera de Corintios 14, 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es que, por todos es que, convencido, y por todos es que, juzgado. Verso 25. ¿Qué dice el verso 25? Ahí se quedó quieto. Ok. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea, que aquí hay algo interesante. Si usted lee sin entendimiento, sin prestarle como atención o meditar, es peligroso. Pero si usted medita y medita aquí, está diciendo que la profecía de la iglesia hace que el incrédulo descubra su corazón y que Dios le revele a los que profetizan lo oculto del corazón de esa persona y se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. O sea, que los profetas del Nuevo Testamento profetizan para mostrar lo oculto del corazón de las personas incrédulas, a fin de que ellas crean por lo que les es manifiesto que estaban ocultando y adoren a Dios y se arrepientan. Así que no hay una negación de que los profetas existen en el Nuevo Testamento para mostrar lo oculto del corazón de la gente a fin de que se acerquen a Dios. Este texto pelea contra los que niegan la existencia de los profetas. Los abofetea, porque es el mismo Pablo quien está diciendo que si entra una persona que no conoce a Dios, el profeta le dice: mira, yo sé que tú tienes 2 o 3 mujeres, yo sé que tú andas así y lo oculto, tú haces esto y Dios me muestra esto, pero si tú hoy vienes a Cristo, Dios te da una vida nueva, Dios te transforma. Esa persona se va a hallar diciendo: como sabe eso, el único que puede saber eso es Dios. Se va a caer de rodillas, va a adorar y va a decir que verdaderamente Dios está en la iglesia y va a entregar su vida a Cristo. ¿Por qué eso no lo predican los que niegan la existencia de los apóstoles y los profetas? Porque esto no se evidencia. No, porque se hace desde el esquema de la predicación expositiva, desde el esquema de la predicación. Pero aquí no se está usando predicación. Aquí se está hablando de que todos están profetizando, soltando una palabra, entró un indocto y alguien descubrió lo profundo de su corazón. Se está usando un don de revelación, porque la palabra revelar proviene del griego apocalipto, mostrar lo oculto. Y aquí está diciendo que lo oculto del corazón es manifiesto. ¿Qué hacemos ahí? Y eso que estoy usando la Reina Valera. No he avanzado a un exégesis buscando otras Biblias o buscando palabras griegas, que tenemos que descargar alguna Biblia griega para que podamos hacer una sinopsis más clara. A lo impresionante. Pero si nos queda duda alguna, les invito a que miremos otras versiones. A ver, ¿qué versiones tienes? Muéstrame qué versiones hay. Nueva Versión de las Américas, a ver qué nos dice. Ahí mismo, en ese pasaje. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Wow. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Impresionante. A ver, ¿qué otra? Palabra de Dios para todos.
los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se inclinará hasta el suelo para alabar a Dios diciendo: en verdad Dios está aquí, Dios está entre ustedes. ¿Ok? La Biblia del lenguaje sencillo. Y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Pero devuélvete, yo quiero leer un versículo anterior a esta. Oye, qué buena versión. Yo nunca la había usado. Gracias, hermano. Muy fuerte. Pero si todos ustedes hablaran de parte de Dios, esa gente se daría cuenta de que es pecadora. Sigue. Y les confiaría a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillaría delante de Dios, lo adoraría y reconocería que de verdad Dios está entre ustedes en las reuniones de la iglesia. ¡Yuhu! Preciosos hermanos, ¿cómo digo yo que no haya profetas en el Nuevo Testamento? Si todo un capítulo de una iglesia que estaba desviada en pecado es edificado hacia cómo hablar en lenguas y hacia cómo manejar los profetas. Pastor, no hay profetas, están ejecutando el don. No, señores, porque ahí Pablo dice: si uno profetiza, hayan 2 o 3 profetas, o sea, que distinguen que verdaderamente ese es un oficio y que juzguen entre ellos. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué podemos decir de esa realidad bíblica? Sencillo, sí hay profetas, pero un verdadero profeta de Dios descubre lo oculto del corazón de alguien para que ese alguien no se aparte de Dios, sino se mantenga en Dios o se aparte de su pecado y adore a Dios. Y si es nuevo, para que la persona reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Impresionante. Impresionante. Mira esto es más fuerte todavía. Regálame una TLA, por favor. ¿Lo tenemos? De nuevo dice: les confiará a ustedes hasta los secretos más grandes de sus pensamientos. Luego se arrodillará delante de Dios, lo adorará y reconocerá que en verdad Dios está entre ustedes. Plop. Podría cerrar mi Biblia y decir: amados, terminamos la clase. Solo con este capítulo no habría nada más que decir. ¿Alguien me levantó la mano por ahí? Escuché un plin. ¿Alguien se salió? Bendiciones, pastor. Ok, te escucho muy contundentemente. Una pregunta, el profeta también, en la misma persona donde Dios depositó el ministerio del profeta, también puede ejercer el don de profecía. Claro, porque todo profeta ejecuta el don. Es como todo pintor tiene que ejecutar el don de saber pintar. Y escúcheme, usted pinta su casa, pero eso no significa que usted es pintor. Vamos a lo mismo. El don es algo que yo ejecuto de vez en cuando, pero el que lo vive ejecutando constantemente se vuelve experto en lo que ejecuta. Ejemplo, muchos pastores y como yo, de pronto de vez en cuando salen a jugar fútbol para que no les pegue tan duro el peso. Otros salen a jugar baloncesto, pero eso no los hace un James Rodríguez, eso no los hace un Kobe Bryant, eso no los hace un experto en eso. Entonces el don es algo que viene de vez en cuando sobre una persona, pero el profeta de oficio ejecuta el don continuamente. Está atento, ora, es un hombre de oración, una mujer de oración, porque Dios no te puede confirmar los secretos del corazón de alguien para que tú lo edifiques, lo exhortes y lo consueles, guiado en lo que está en la Biblia, que es el fundamento de los apóstoles y los profetas de la ley, que es Cristo.
Tú no puedes llevar a alguien a Cristo si tú no conoces a Cristo, no estudias a Cristo, no tienes una comunión con Cristo, no ayunas, no oras. No me venga usted a decir a mí que Dios le habla, que Dios le muestra los secretos de su hermano cuando usted ni siquiera conoce en oración a su hermano, ni siquiera ora por él. Eso es una falacia. Por eso tenemos tanto chiribico por ahí soltando palabras diciendo Dios me dijo cuando Dios no le ha dicho nada. Porque si Dios te habla basado en lo que Él te ha inspirado por la palabra. Tú certificas la palabra para ayudar a alguien a buscar a Cristo. Y si Dios te muestra los secretos del corazón de ese alguien, lo hace para que se acerque a Cristo usando la palabra profética más segura, la Biblia. Usando la revelación más cercana, la Biblia, Cristo y el Espíritu Santo. Lejos de ellos no hay nada. Lejos de ellos todo es falacia. Entonces no me venga usted a decir que el profeta le dijo que iba a tener la camioneta última modelo, roja, color cereza, con 4 llantas y los rines en oro. Sí, bueno, qué bueno, Dios puede decir, Dios te la puede dar, pero ¿y qué de tu vida espiritual? ¿Solo te habló de eso? ¿O te dijo también Dios quiere que cuando la tengas subas a los que no tienen cómo transportarse a la iglesia? Que invites de vez en cuando a un necesitado de la iglesia. Dios también te dice que te apartes del chisme, que te apartes de la murmuración, que te apartes del pecado, que te acerques a Cristo, que te levantes en oración a Cristo. Si eso te lo dice el profeta, excelente. Pero si solamente te habla acerca de lo que tú quieres escuchar, tienes un problema. Se llama comezón de oír. Aquí me están haciendo una pregunta, por eso un poquito de silencio. Bueno, ok. Ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? Ya ahorita les voy a explicar sobre eso, sobre las palabras proféticas. Oh, Señor, gracias. Entonces, volviendo a lo mismo, en esta apología nos podemos dar cuenta que hay todo un capítulo dedicado a la profecía, a los profetas y al don de la profecía. Primera de Corintios 14 incluye 2 temas muy controversiales: lenguas y profecía, pero todo el capítulo lo habla. Amén. Pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra profetas más de 80 veces. Y note algo, encontramos profetas en el libro de los Hechos. Y hay profetas aparte de Juan el Bautista y de Juan el amado del Señor o el apóstol. Lo encontramos en Hechos 15:32. Empezamos. Así como les demostré de Andríoco y les demostré de los apóstoles, hoy les demuestro que hay más profetas evidenciados en el Nuevo Testamento que no necesariamente fueron inspirados para guiar a alguien de manera directa hacia Dios, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento o los que escribieron el canon bíblico. Ellos estuvieron ahí para hacer lo que los profetas de este tiempo hacen: orar por la iglesia, consolar a la iglesia y guiarlos a Cristo en un momento difícil de sus vidas. Míralo aquí, Hechos 15:32. Aquí, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué conformaron y qué consolaron? Bueno, les comento. Cuando usted lee el contexto de Hechos 15, habla del concilio de los apóstoles, ¿se acuerdan? Donde los apóstoles dijeron que le era prohibido a la iglesia imponerle a los gentiles más de 3 cosas. ¿Cuáles eran? Comer lo ahogado, lo sacrificado a los ídolos y abstenerse de la sangre. Que muchos teólogos se sacuden cuando estudian el abstenerse de la sangre, que no solamente era comer la sangre del animal, la morcilla. Muchos dicen, no, yo mato y como porque la morcilla. No, es verdad. Todo lo que es cocinado con sangre
puede llegar a tener las bacterias vivas. Pastor, pero la carne, cuando usted haga la carne a término 3/4, ¿tiene sangre? No, no tiene sangre. Eso que sale de la carne se llama, ¿cómo se llama, Ticor? A ver, alumnos. A ver, si no, entren a Google y miren. Se llaman los jugos de la carne. Los jugos de la carne, o también conocidos como, ahí se las dejo, porque a mí se me fue también. Sanguasa. ¿Ah? Sanguasa. Bueno, esa parte, pero científicamente tiene otro nombre. Y esa carne o jugos o aguasangre, que usted cree que es aguasangre, no es sangre. Es algo que bota la carne, pero no es la sangre, porque la sangre ya fue sacada del animal cuando el animalito es degollado. Entonces, no es sangre lo que queda en el momento en que usted va a comer carne. La sangre del animal se saca. Pero cuando usted cocina algo directamente con la sangre, no lo estaba prohibiendo el Espíritu Santo porque usted no la pudiera comer. La estaba prohibiendo para cuidarlo de una enfermedad. Y escúcheme, a mí me preguntan. Se llama mioglobina, pastor. Ah, gracias, mioglobina. Ah, gracias. Yo sí sabía que era algo que tenía que ver con globina, pero no sabía cómo era al inicio. Gracias, alumna. Si ven que todos necesitamos aprender. Mioglobina. Y la mioglobina no es sangre, es sencillamente el jugo que bota la carne después de haber sido desangrado el animal. Entonces, la mioglobina es lo que trae las vitaminas A, B, C, D de la carne del animal. No es la sangre. En cambio, la sangre sí trae bacterias que pueden llegar a alterar el sistema inmunológico del hombre. Entonces, cuando el Espíritu Santo prohíbe en Hechos 15 comer la sangre, se estaba refiriendo a alimentos hechos directamente de la sangre o a cualquier unificación, valga la redundancia, sexual, cuando hay sangre de por medio, a fin de cuidar de una infección o de cualquier contaminación al cuerpo del cónyuge o al cuerpo de la persona que también come la sangre de un animal. Por eso pasa algo en Hechos 15:28. Mándamelo ahí, por favor, antes del 32, Hechos 15:28, porque es bueno aclarar este concepto también. ¿Listo? Mire, ¿a quién le pareció bien esas recomendaciones? ¿A los apóstoles? Al Espíritu Santo. Yo no lo quiero contristar. ¿Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias? ¿Cuáles son? Sigue, por favor. 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Fueron las recomendaciones, pásenla bien. No se busquen problemas de salud, no se busquen problemas espirituales. Ya, hazme un favor, devuélvete y ponme la traducción del lenguaje actual, una PDT o una Peshita, bueno, cualquier versión, porque hay muchas, ¿no? Pero qué bueno, ponme la lea a ver qué nos dice. Mira esto. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas cosas. ¿Cuáles son? 29. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman animales que hayan sido estrangulados. ¿Por qué? Porque la sangre queda. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Tan lindo el Espíritu Santo, ¿no? Yo no les pongo muchas cargas. Yo amo a mis hijos, yo los quiero cuidar de salud, los quiero cuidar de pecados sexuales que los destruyan por dentro y los quiero cuidar de idolatría. Ya, cuidarlos de idolatría, pecados sexuales y cuidar la salud. Eso es lo que va hablando. Entonces, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿usted come morcilla? Yo procuro no comerla. Igual que muchas partes del cerdo. Y no porque me considere judío, porque tenga familia, no, sino porque me gusta cuidarme.
Ustedes, amados, casi se quedan sin maestro hace 4 meses. Estuve muy grave, muy delicado, muy grave. Muy grave. Nadie, ni aun mis amigos lo supieron. Dios tuvo que hacer un milagro. Yo tuve que estar toda una noche hospitalizado, tirado en una silla, porque me dio. Yo poco lo hago, me dio. Estábamos aquí arreglando la iglesia para la convención y para el congreso que hubo hace poco con el apóstol Aymar y con un hombre de Dios muy, muy cercano. Y compramos unas costillitas. Aquí los hermanos compraron unas costillitas y que las vamos a hacer barbecue y se fritaron y todo. Y yo la comí. Cuando salí a mi casa y llegué a mi casa casi me desmayo, se me despertó un dolor. Yo pensé que me iba a dar un infarto. Me trasladaron de urgencia a una clínica. Y el médico me decía, hermano, ¿tú qué comiste? Yo le dije, yo comí marrano, comí una costilla y desde que probé la costilla, pues realmente me sentí demasiado mal. Y él me dice, mira, esa costilla traía la bacteria cianúrica del cerdo activa y te activó todos los glóbulos blancos, te los bajó, las defensas te las bajaron, no sé si eran los blancos o los rojos, las defensas te lo bajó. Y aquí nos demuestra que tus riñones tuvieron una alteración. No sabemos si son cálculos bueno, en parte fue bueno porque descubrieron un pequeño cálculo, pero mis riñones dejaron de saturar líquidos por un momento porque se bajó toda la defensa. Estuve a punto de quedarme hospitalizado y no sé si salir o no de una clínica solo por comer un alimento mal cocinado como el cerdito. Entonces yo cuando voy a comerlo, yo evidencio que esté muy bien, pero lo hablo por evidencia propia. Casi se quedan sin pastor en esa congregación. Y el médico dijo, estuviste a nada, hermano. Tu tensión llegó elevadísima. Llegaste muy mal. Solo la mano de Dios te guardó. Ni siquiera mi esposa se explica cómo pude manejar hasta el hospital. Pero me tocó manejar borracho. Yo echaba pito, hasta una moto de la policía nos alcanzó y se fue detrás y me llegaron. Cuando llegué al hospital llegué casi desmayado. Una sola probada de un alimento mal cocinado. Entonces yo creo que Dios nos guarda. No sé, hay unos que tienen de pronto un estómago más. Yo también lo tenía antes de conocer a Cristo, pero ahora entendí, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Yo me siento medio deshidratado, mando traer agua, mando traer lo que sea, porque debo cuidarme si yo quiero que el evangelio llegue. Y mira, cuando ellos reciben este mensaje, aquí sigo con lo de los profetas, muchos se desanimaron porque querían que la ley de Moisés se impusiera también a los gentiles y la iglesia se desanimó. En el verso 30 habla lo que pasa, mira, verso 30 y vamos a leerlo hasta el 32. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. ¿Cuál carta? La de donde estaba la orden que acabamos de leer. Sigue. Habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Sigue. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea que Silas y Judas eran profetas, se quedaron a confirmar lo que el Espíritu Santo quería y enseñaron a la iglesia y dijeron, hermanos, no se carguen. No se carguen si Dios no le pone a los gentiles más cargas, porque ellos estaban acostumbrados a comer cualquier comida, hasta reptiles comían en aquella época. Pero ustedes no se carguen, tranquilo, no significa que ustedes lo tienen que hacer, pero Dios quiso no hacerlo y empezaron a edificar a la iglesia para que la iglesia no dijera o pensara que los apóstoles no estaban hablando guiados por el Espíritu Santo. O sea que los profetas lo que hacen es reforzar el mensaje apostólico y poner y ayudar a poner el fundamento y la base que es Cristo. Aquí lo hizo Judas y Silas. Por eso la Biblia dice el fundamento de los apóstoles y los profetas. Mire, los apóstoles estaban poniendo un fundamento de la gracia, de decir, mira, el Espíritu Santo quiere esto y esto y esto. ¿Y qué hacían los profetas? Bueno, quedémonos porque muchos se desanimaron con esto. Expliquémosles el por qué. Y se quedaron. Y los hermanos ya, después de que entendieron, los abrazaron, les dieron una ofrenda y los despidieron. Impresionante, hermanos.
Impresionante. ¿Vamos bien hasta ahí, alumnos de MIT? ¿O alguna pregunta? Amados, ¿vamos bien hasta ahí? Mucho silencio. No me dejen solito. Solito no. Sí, amén, amén. Amén, pastor, vamos bien. Amén, amén. 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 Entonces ya vemos aquí dos profetas después de Juan el Bautista. ¿Cuáles son? Judas y Silas. Dos llevamos después de eso. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. ¿Listo? Había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde? En Antioquía. ¿En dónde estaba? En Antioquía. ¿Y Antioquía qué era? Una región de Asia Menor al norte de Israel. Saliendo de Israel quedaba Antioquía. En Antioquía también nace el concepto católicos. No nace de la iglesia romana, nace de Ignacio de Antioquía, que después hablaremos de eso cuando defendamos la apología cristiana versus catolicismo. Entonces, note algo. En Antioquía, ¿qué habían? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. ¿Y quién? Y Saulo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Y ayunando y pusieron sobre ellos las manos y los despidieron. Eso dice el verso siguiente. Así que note, había profetas en la iglesia de Antioquía. ¿Cuántos? No se sabe. Podíamos decir que ahí habían 5. Miramos si las traducciones bíblicas dicen que esos 5 eran los profetas o habían dentro de ellos profetas. Vamos por favor a una traducción del lenguaje actual en ese Hechos 13:1. Gloria a Dios por el agua. Entonces, una misión especial en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón, entre paréntesis el negro, Lucio el del pueblo de Cirene, Manahén y Saulo. Manahén había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Jejey, jejey. Aquí todavía más duro, porque entonces decimos Lucio de Cirene, Manaén, estaba Bernabé, Simeón, Lucio, Manahén y Saulo, 5. De ahí sacamos a Saulo, que era apóstol, luego se convierte en apóstol. De ahí saquemos a Bernabé, que también lo mencionan como apóstol. O sea que quedaría Simeón, Lucio, Manaén y el hermano de Cirene, 3. Más Judas y Silas, ya van 5 profetas después de ellos. Según esta traducción, impresionante. Para pensar. Pero todavía faltan más. ¿Seguimos? Vamos aquí porque esto se pone interesante. Vamos por favor al libro de Hechos. Hechos 11. Hechos 11, 27. Lo tenemos.
Dice la palabra de Dios. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén. ¿A dónde? Antioquía. Sigue. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Escúcheme, aquí se levantó un profeta, no dijo Dios dice, esto es de analizar. No dijo es que se tienen que arrepentir, no. Él sencillamente dijo, veo por el Espíritu que va a venir una gran hambre. Él a nadie fue, pero aquí se cumple algo interesante de la palabra griega profetas. Vio algo que venía en el futuro. Y dice que él habló y dio a entender que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Sigue por favor al verso 29 porque me llama la atención esto. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Note algo. El profeta se adelanta a un suceso de crisis que iba a vivir la iglesia. ¿Para qué? Para que con anterioridad los apóstoles recogieran ofrenda y tuvieran cómo superar el momento de hambre que iba a venir. Y no hubo un libro que escribiera Ágabo. No hubo es que Dios me dijo, Dios me dice. No hubo en ningún momento eso. Sencillamente él dijo, veo que viene una gran hambre. Yo veo que va a venir gran hambre. Necesitamos que la iglesia se prepare. Y los apóstoles dijeron, este es de Dios, preguntémosle al Espíritu Santo. Dios les revela y dice, no, hay que recoger una ofrenda y tener mercado para ayudar a los hermanos cuando venga el hambre. ¿No está notando esto? Usted que es teólogo, usted que lee la Biblia mejor que yo, nota un poquito con su entendimiento que aquí no hubo ninguna inspiración hacia un momento, podemos decirlo así, místico. No había un culto de oración, no estaban en un ayuno como en Hechos 13, no. Sencillamente él descendió a llevar un mensaje y dijo, veo por el Espíritu que viene una gran hambre, ustedes verán. Yo simplemente les anuncio. Los apóstoles dijeron, Espíritu Santo, esto es tuyo. Sí, es tuyo. Hermanos, inmediatamente reunamos unas ofrendas, reunamos algo para que la iglesia no pase hambre. Wow. Cuando llegue ese tiempo. ¿Por qué nos enseña de esto? Porque los hermanos que niegan la existencia de los profetas no niegan esto. No hay ningún libro escrito por Ágabo. No, pero lo perfecto ya vino. Pero es que aquí no se está usando perfección. Aquí sencillamente se está usando un suceso que Dios le muestra a un profeta para evitar una crisis en la iglesia. Y en ningún momento usó Dios me dijo, Dios me mostró, no, simplemente anunció y dijo, parece que viene una gran hambre. Pero para tener mayor claridad de esto, sigamos haciendo comparaciones. Por eso es tan bueno la exégesis y las comparaciones. A ver, devuélvete al verso 28 en la traducción del lenguaje actual, por favor. Y la PDT, me encanta PDT. Ve al 27. Ok, mira esto. En ese tiempo unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía, verso 28. Uno de ellos llamado Ágabo, ahí sí nos dice, recibió la ayuda del Espíritu Santo. Al parecer lo inspiró, le mostró algo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y esto ocurrió en verdad cuando el emperador Claudio II gobernaba en Roma. Sigue. Los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos en la región de Judea y cada uno dio todo lo que podía dar. Wow. O sea que aquí el profeta dice, el Espíritu Santo me mostró que va a venir una gran hambre. En ningún momento el profeta tuvo un lado místico, no, él simplemente dijo, yo en oración vi esto. Los apóstoles dijeron, esto está pasando, vemos escasez, tengamos una ofrenda.
Yo no veo a Ágabo escribiendo libros, a Ágabo más allá. Y Ágabo es un personaje impresionantemente útil. Porque sin Ágabo la iglesia hubiera aguantado hambre. No, Dios hubiera usado a otro. Bueno, entonces cualquier otro profeta era útil. Y sin ese profeta, sin ese instrumento, la iglesia hubiera aguantado hambre. En Hechos, en la palabra de Dios para todos nos dice. ¿Estamos aquí? Héctor, por favor. Pasa. Uno de esos profetas, Ágabo, dijo por medio del Espíritu Santo, me gusta, la Reina Valera lo omite, ¿no? Vendrán al mundo tiempos malos, muy malos, y habrá gran escasez de alimento. Esta hambruna sucedió cuando Claudio era emperador, Hechos 11:29. Los seguidores decidieron que iban a ayudar a sus hermanos que vivían en Judea. Cada uno de ellos planeó enviarles toda la ayuda que pudieran. Ágabo vuelve a aparecer, para que lo anote y lo lea en su casa, en el libro de Hechos, en el capítulo 27, anunciándole a Pablo que le iban a dar una paliza por bajar a Jerusalén. Pablo no le hace caso ni a él, ni a 3 jovencitas que son usadas por Dios también para darle la profecía, y a los hermanos cuando estaban orando en la playa. Y Pablo es arrastrado y es golpeado a pesar de calviarse. No voy en contra de Pablo porque soy muy paulista, pero digo, aquí me deja una lección. Toda persona, por más usada que sea de Dios, a veces tiene sus momentos de soberbia. Y Dios nos permite bajarnos la soberbia y recordar que usa profetas para advertirnos de cosas que no son necesarias que vivamos, pero que a veces por terquedad o por dureza las vivimos. Ya llevamos más de 6 profetas, sin contar las otras menciones que les anuncié anteriormente en esta clase. Entonces, deducimos que no se puede negar la existencia de los profetas en el Nuevo Testamento. Ayudan a la iglesia a evitarse sufrimientos, a ser edificada, exhortada y consolada. Muestran a Cristo, hablan guiados por el Espíritu. Dios les muestra cosas, porque aquí Ágabo les mostró. Siguen estando vigentes en la iglesia. Predican la palabra, edifican, exhortan y consuelan. Y uno dice, no, es que el profeta en este tiempo es cualquier predicador. Sí, tiene razón. Todo el que predica anuncia, edifica, exhorta y consuela, pero no todo el que predica tiene el don de poder ver cosas que pueden evitarle a la iglesia. Si no, quitemos este libro de las Biblias y omitámoslo. No, pero es que eso era hasta que se cerrara el canon. Pues déjeme decirle algo. Aquí ya había un movimiento del Espíritu. No, y eso era hasta que se cerrara el canon. O sea, si usted dice que se cerró el canon, entonces está diciendo algo cierto, muy cierto. El canon se cerró, pero la manera de obrar del Espíritu Santo para evitarle a la iglesia sufrimiento, no. De lo contrario, ninguno de nosotros anhelaríamos evitarle a la iglesia dolores, y entonces nos callaríamos de cosas que a veces vemos que ni siquiera son reveladas, podemos decirlo así, de manera mística por el Espíritu, sino que son lógicas que a veces pasa dentro de la iglesia. Los profetas todavía existen, y existen hasta que venga Cristo. Yo no los puedo negar ni los voy a negar. No, pastor, existen las personas usadas por el don de profecía. Bueno, déjeme decirle que por tiempo no tengo cómo avanzar en lo que son la diferencia entre ministerios y dones, pero eso lo vamos a ver en Dones Ministeriales 2 el próximo año, y usted va a tener claridad de poder entender la diferencia entre el don y la ejecución directamente. Pero quiero responder una pregunta que me hizo la pastora, y es: ¿qué pasa con el cumplimiento de una profecía? Porque en el Antiguo Testamento se decía que si alguien daba una profecía y no se cumplía, era apedreado. O sea que tendríamos que apedrear a Jesús, porque Él prometió volver y ya van 1000 años y no ha vuelto, un poco más después de lo que prometió. No, sencillamente que toda profecía que no se cumpliera del profeta
que no edificaba acerca de Dios tenía unas características. Que el profeta que profetizaba y era falso, alejaba de Dios. Nótelo, dice, si algún profeta dice que caminad, venid conmigo, adoremos a otros dioses, este Dios no es el verdadero Dios, el tal muera inmediatamente. Si un profeta daba una palabra y no se cumplía, el tal era apedreado o el tal era falso. El cumplimiento se basaba en la obediencia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de Jeremías y de Ezequiel, dice Ezequiel lo siguiente y dice Jeremías lo siguiente. Y eso nos falta a nosotros leer cuando tenemos lógica de interpretación. Por eso es tan importante la exégesis, la etimología, la hermenéutica. Mire esto. Dios manda por el profeta Jeremías a decirle al pueblo: ciertamente Dios los va a reprender. Por su desobediencia vendrán 70 años de cautividad, ¿sí o no? Pero si el pueblo al que le estoy profetizando se arrepintiera en estos momentos, tal vez hallarían misericordia de parte de Dios. Pero Dios dice que ni aun profetizándoles ustedes se van a arrepentir. Por tanto les sacarán los ojos a sus hijos y serán llevados cautivos a Babilonia. Cuando habló esto, no le creyeron. Pero la pregunta mía es: ¿qué hubiera pasado si lo hubieran creído? Porque note esto: el Dios de Israel también envía a otro profeta a llevar un anuncio a una ciudad llamada Nínive. Y Dios le dice que vaya y predique que Nínive va a ser destruida, ¿sí o no? Pero en ese momento Nínive se arrepiente, alcanza misericordia y Dios no la destruye. Después se le olvidó la misericordia de Dios y practicó peor pecado y fue destruida. Entonces hay dos contextos del cumplimiento de una profecía. Una, hay profecías que no se cumplen no porque el profeta sea falso, sino porque yo no camino en la obediencia a dicha profecía. ¿Cómo, pastor? Si se lo explico. ¿Cómo te llamas? Gisela, es que se me olvida tu nombre a veces, hija. Si yo le digo aquí a mi alumna Gisela: ¿cuántos años tienes, Gisela? 25. Gisela, tú vas a quedar embarazada y Dios te va a dar una niña. Y ella se ríe: ay, no. Y Dios le da una profecía a ella: aleluya. Pero Gisela no se quita el ya de, sigue planificando. ¿El profeta fue falso o fue que ella no quiso caminar en la obediencia? Ella no quiso caminar en la obediencia. Es como usted va y anuncia y dice: amado hermano, si usted busca a Cristo no se va a ir para el infierno. Cuando evangeliza, arrepiéntete, trae tu vida a Jesús y verá que Dios te va a salvar. ¿Quién? Usted le está profetizando, le está anunciando algo que viene en el futuro para él, en su espíritu, en su alma, su eternidad. Si él crea esa palabra y viene y dice: venga, hábleme más de ese Jesús, y se arrepiente de sus pecados, alcanza misericordia, ¿sí o no? La salvación. Pero si no, ¿a dónde va? Al infierno y a la condenación. O sea que usted manda una palabra, quien la obedece ve el cumplimiento y quien la desobedece también, pero de manera contraria. Así que hay profecías que no se han cumplido en las personas, porque son profecías que llevan una promesa de Dios, y el que Dios te prometa algo no lo obliga a cumplir. Porque hay gente que cree que una promesa de Dios es una obligación de cumplimiento profético y están completamente reventados. ¿Cómo así, pastor? No, si la Biblia dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bueno, le comento lo siguiente: ¿usted es padre o madre? Estoy seguro que sí. Usted le dice a sus hijos: hijo precioso de Dios, si tú me pasas el año, al finalizar el año te regalo una consola de videojuegos, o te regalo el balón que quieres, o te regalo la bicicleta que quieres. ¿Listo? Usted le prometió, ¿qué le prometió? ¿Un videojuego, un balón o una bicicleta? Usted se la prometió. Su hijo dice: bueno, papi, una promesa. Pero usted prometió con una condición. ¿Cuál fue la condición? Que pasara el año y se portara bien. Si al finalizar usted va a recibir las notas de su hijo
y lo que recibe de la profesora son quejas y decirle su hijo se tiró el año, ¿usted le daría la promesa? No, pero eso no lo hace usted un mentiroso. Eso no lo hace a usted una persona que no tenga integridad. No, porque aunque usted dio la promesa, usted puso una condición a la promesa sobre el actuar de la persona a la cual le prometió. Entonces la persona a la cual usted le prometió que es su hijo no puede andar diciéndole a toda la gente que usted es un mentiroso y que usted no cumple las promesas, porque él no caminó en la condición de la promesa que usted le dio. Entonces esto es fuerte a los alumnos que están en mí. Usted muchas veces reclama profecías y promesas que Dios le ha dado cuando usted no ha obedecido la voz de Dios, y entonces usted dice que Dios o que el profeta que le dio la palabra es mentiroso cuando usted ha desobedecido la condición de dicha profecía o de dicha promesa, y la culpa es suya, no de Dios ni del profeta. Así como también hay falsas profecías que te dan y tú ni siquiera las estabas pidiendo y nunca se cumplen, y tú dices no, tú caminas en obediencia, sabes que estás fiel en eso, y tú dices esa es una falsa profecía. Usted desecha al profeta porque incluso lo que le dice no concuerda con lo que usted verdaderamente ha tenido en oración. Y un verdadero profeta confirma promesas, circunstancias y revelaciones en oración, porque el profeta, acuérdese, lo que hace es evidenciar lo que ya Dios te ha dado por medio de la palabra, de la oración y de la intimidad con el Espíritu Santo. Espero les haya gustado la clase, amados hijos de Dios. Escucho opiniones.